CAF está constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia. Bueno, buenas noches. Estoy muy contenta de poder participar en esta actividad de CAP y me siento muy contenta hoy día porque eh, voy a trabajar el tema del buen vivir y el buen morir. Es un tema muy interesante. Eh, yo estuve trabajando mucho tiempo como terapeuta en la FALP, la Fundación López Pérez. Trabajé 12 años allá. Así que tuve bastante experiencia y quisiera compartir con ustedes algunas y profundizar un poco en lo que significa el buen morir y el buen vivir paralelos. Voy a empezar hablando de lo que significa las pérdidas, los cambios y los duelos a lo largo de la vida. Es bien interesante ver que durante la vida nosotros vamos a vivir en distintos ámbitos muchas pérdidas de familiares, pérdidas de amigos, situaciones sociales como por ejemplo la pandemia, que nos causaron tanto daño a todos en el mundo y que dejaron tantas secuelas, no solamente de pérdida de vida, sino que también problemas económicos y de todo tipo, la verdad. Tenemos también eh, pérdidas o duelos que se producen cuando perdemos el trabajo, por ejemplo. Es, eh, es, es muy interesante mirar que se produce un verdadero duelo al perder el trabajo, un gran daño en la familia. Tenemos el aspecto físico, la pérdida de alguna habilidad en el cuerpo o pérdidas a veces de partes físicas que nos impiden seguir desarrollando la vida en forma normal. También tenemos pérdidas de tipo emocionales, por ejemplo, una separación de una pareja provoca daños profundos en una familia. Tenemos muchas formas de pérdidas, de cambios y de duelos en la vida. Ahora, ¿qué podemos nosotros aprender de ellos? Vamos a ver que la manera como se viven estos duelos es individual. Cada persona lo vive de una manera distinta, los enfrenta de una manera distinta, pero vamos a ver que se cursan etapas que son siempre las mismas. Por ejemplo, vamos a ver que eh, va a depender de los modelos que nosotros tengamos en la vida, cómo también los enfrentamos. Va a depender de cómo tenemos modelos de tipo familiar o de tipo escolar o de amigos, cómo influyen esos modelos en nuestra vida. Ahora, vamos a ver que nosotros desde que nacemos sabemos desde siempre que vamos a morir, pero nunca se habla de ese tema. Y es un tema tan importante. Nadie de las familias habla de ese tema. No hablan del periodo final de la vida, no se preparan para ese periodo. Es como si fueran a vivir eternamente. Entonces, nosotros vamos a ver cómo si yo les preguntara a ustedes, ¿cómo enfrentaría usted el momento en que le dicen, estando enfermo, que los tratamientos se acabaron, ya no tiene tratamiento y que poco tiempo más va a morir? Usted recibe esta información y vamos a ver pensando cómo enfrentaría yo esa situación. La doctora Elizabeth Kubler-Ross es una escritora que ustedes a lo mejor conocen, es una experta en el tema de la muerte. Esta doctora, una doctora suiza, que hizo un trabajo profundo porque murió hace poco, describe las diferentes etapas en que se cursan los duelos o las pérdidas importantes. Y las mismas etapas se cursan cuando uno recibe la opción de una muerte que va a ser cercana. En el primer momento, el médico nos va a decir que ya no tenemos más tratamiento, ya se acabaron todos los medicamentos, todas las posibles atenciones que podamos recibir,
y que su muerte está próxima y que tiene tanto tiempo de vida. Hace un tiempo a esta parte, los médicos plantean directamente a las personas el que van a morir y que ya no les queda mucho tiempo. Se lo dicen directamente, no se lo mandan a decir con la familia, porque se los hablan directamente para que ellos puedan tener opciones de cerrar situaciones personales. Ahora, en el primer momento se produce un shock, una gran conmoción ante la posibilidad de la muerte. Y inmediatamente que se produce esta conmoción, aparece la negación. Las personas dicen, esto no me puede estar pasando a mí. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Es una defensa, una forma normal y sana de enfrentarse a una noticia que es horrible, inesperada y repentina. Las personas no lo pueden creer. Cuando ya no es posible seguir negándolo, la actitud es reemplazada por la rabia. Les entra una rabia terrible y la persona ya no pregunta por qué yo, pregunta por qué no él o por qué no ella, por qué no. Esta frase es muy difícil de recibir para los familiares, los amigos o los médicos, porque la rabia del paciente sale disparada así con perdigones y golpea a medio mundo, va en contra de todas las personas que esté sana. Nosotros vivimos una experiencia de este tipo con una señora, me acuerdo también una persona, una señora que había recibido la noticia y estaba ya en la unidad de medicina integrativa trabajando con nosotros, y ella dijo, un día nos dijo, yo me siento que voy por una calle, tiene dos veredas, voy por el lado derecho, vamos todos los enfermos, y por el lado izquierdo los sanos. Y yo siento, ¿por qué yo? ¿Por qué yo tengo que ir por esta vereda? Porque no me puedo cruzar a la vereda del frente. Era una sensación de impotencia que tenía y de rabia y de pena. Y nosotros lo único que hacíamos era abrazarla, no teníamos nada más que cómo ayudarla, porque estaba en esta etapa de la no aceptación, de la rabia profunda. Ahora, esta rabia que tienen los pacientes, uno que vive cerca de ellos o trabaja con ellos, no se lo debe tomar como una ofensa personal la agresión, porque esto es una forma de defenderse ellos nomás. No hay que no hay que pensar que nos están ofendiendo a nosotros en lo personal. Ahora, si se les permite vivir esta etapa, esta rabia, sin sentimiento de culpa y sin vergüenza, suelen pasar a la etapa del regateo. Hay una etapa de regateo en que empiezan a pedir que, por favor, doctor, que yo pueda pasar, que yo pueda vivir hasta que mi niña salga del parvulario o que mi hija salga de la universidad. Empiezan a regatear, a exigir, a pedir y van elevando la apuesta, van pidiendo más y más y más y salen como de la objetividad, se pierden dentro de esta desesperación. Ahora, en esta etapa, el paciente ya no está tan hostil, tan furioso, está más apaciguado y puede escuchar. Entonces, lo que uno hace en esta etapa es aprovechar para entrar a, a trabajar con los pendientes. Todo lo que sea legal, todo lo que tenga que ver con situaciones de herencia, lo que requiere tiempo, empezar a trabajar lo antes posible. Ahora, esto es bien importante porque al cerrar estos pendientes, las personas más adelante van a entrar en un estado de tranquilidad y de paz que les va a permitir una ida, una salida en ese estado tranquilo. Ahora, independiente de esta actividad que estábamos viendo después del regateo, pasamos a la etapa de la depresión, del aislamiento. Las personas se empiezan a aislar, quieren estar solos, quieren como elaborar esta pérdida de vida y los odios que tenían se transforman en amor, se transforman en una comprensión y empiezan a vivir una etapa mucho, mucho más tranquila. Y la última etapa es la aceptación, la etapa de la paz,
de entrar en una paz interior que los ayuda a irse más tranquilos. Ahora, mientras se viven estas etapas, pasan a un estado de atención médica que es especializada, que se llama medicina paliativa. La medicina en que los médicos se preocupan del buen manejo de los medicamentos que requieran para tener una calidad de vida mejor y sobre todo se preocupan de manejar el dolor. Ahora, ¿por qué es súper importante esto? Porque hay una ley que salió que la gente tiene que ser asistida en el sentido de protegerse del dolor, que no queden solos. Ahora, la otra cosa más importante también en este periodo de lo que nosotros vivimos fue el que tenían que estar acompañados. Requieren cercanía, requieren que ellos puedan conversar. Por ejemplo, a nosotros nos pasaba que los pacientes, por no apenar a sus familiares, porque la familia está más apenada que ellos, digamos, con la situación, ellos necesitan con quien conversar. Y nosotros teníamos esa facultad, los terapeutas, de acercarnos y abrirnos a que ellos nos dijeran todas las necesidades, todos los sentimientos que tenían. Se hacen unos trabajos especiales con ellos, una terapia depurativa, una terapia de flores, que son terapias proyectivas que permiten que el paciente se abra. Y también en esta etapa, en la etapa de paliativo, se trabajan con pilates, con actividades de reiki, de yoga, de meditación, de relajación, todo lo que sea susceptible de que el paciente lo pueda realizar dependiendo de su condición. Ahora, en relación a los pendientes que les decía, esto de las cosas que la gente tiene que solucionar mientras tiene tiempo, estos pueden ser de distintos tipos, pueden ser de origen legal, hay asistentes sociales y hay psicólogos que trabajan con el paciente, les ayudan a trabajar las herencias, a solucionar problemas con matrimonios que no se han realizado, se casan en este periodo o realizan divorcios, todo lo que tiene que ver con cerrar situaciones de tipo legal. También hay situaciones de tipo emocional, por ejemplo, reencontrarse con hijos que están separados, con amigos que han perdido, que se han peleado. Entonces, la idea es que nosotros como terapeutas estamos pendientes de eso, porque a nosotros nos pasó que los médicos nos decían, hay un paciente que se tendría que haber ido hace mucho tiempo y no se va, y no sabemos qué pasa con él. Hay algo que está pasando con él. Entonces una compañera, una terapeuta amiga, se le ocurrió llevarle un blog con un lápiz y le dijo que escribiera lo que quisiera. Y el caballero escribió una carta a su hijo, a un hijo que hacía mucho tiempo que no veía porque se habían enojado. Mi amiga pescó esa carta, buscó al joven hasta que lo encontró, lo trajo y se reencontraron y se perdonaron y se abrazaron y fue muy bonito su encuentro. Y de verdad les digo, al otro día se fue. Él estaba esperando a ese hijo. Entonces son situaciones así que a uno la dejan como que uno no puede creer cómo los tienen tan atrapados. Ahora, hay que tener que eso hay que trabajarlo con tiempo porque permiten una partida tranquila y en paz. Esos son los pendientes. Ahora vamos a hablar de algo que yo les quería como regalar, que es algo que a mí me llamó mucho la atención. En uno de los libros de Elizabeth Kubler-Ross, esta persona que les digo yo, esta doctora investigadora, que escribió en su libro La Rueda de la Vida, algo que a mí me quería yo que lo escucharan. Dice, comillas, si alguien me preguntara qué me habían enseñado sobre la muerte todos los moribundos con quienes trabajé, me enseñaron mucho más que lo que es morirse. Me dieron lecciones sobre lo que podrían haber hecho, lo que deberían haber hecho y lo que no hicieron hasta cuando fue demasiado tarde, hasta que estaban demasiado enfermos o débiles.
contemplaban su vida y su vida pasada y me enseñaban las cosas que tenían verdadero sentido, no sobre cómo morir, sino sobre cómo vivir. Ella creía en el poder de un amor incondicional, capaz de guiarnos cuando abandonemos la tierra en busca del hogar definitivo. A mí me pareció que era súper importante destacar esto, porque nosotros siempre cuando estamos pensando en morir es en cómo será, cómo no sé qué, pero la verdad es que no es eso lo que la gente que está muriendo necesita expresar todo lo que no hizo, todo lo que debería haber hecho. Es como hablar de la vida, no de la muerte, y eso es muy interesante. Bueno, ¿qué significa un buen vivir? Es muchas cosas. Yo escribí así algo, pero no escribí lo que fuera esencial, sino distintas cosas. Cada uno puede sentir qué es un buen vivir, qué es lo esencial para cada uno. Pero yo escribí algo así como alimentarnos, cuidar nuestro cuerpo, que es lo único que tenemos. Nos regalan un cuerpo cuando nacemos y es lo único que tenemos y hay que cuidarlo. Alimentarnos lo más sanamente posible, realizar actividad física, desarrollar la paciencia, tener buenas relaciones con los demás, recordar que la educación debe ser permanente, ser cariñosos, crecer espiritualmente, muy importante, al ser alegre, bailar, perdonar, amar la naturaleza, disfrutar con la familia, amar, amar, amar. Terminar la vida con una profunda paz interior, lo que nos llevará a un buen morir. Quisiera que las personas que me están escuchando me acompañaran en un ejercicio. Es un ejercicio simple, pero es profundo. Es una actividad en que les voy a pedir que se sienten cómodos y que cierren los ojos. Que cierren los ojos, que respiren suavemente, que inspiren y exhalen, como si estuvieran meditando. Los invito a conectarse con el momento y el ambiente en que está terminando su vida. ¿Cómo le gustaría que fuese ese momento? ¿Qué persona o personas están contigo? ¿Hay música? ¿Qué música te gustaría? ¿Hay silencio? ¿Te están leyendo? ¿Qué? ¿La luz es tenue o luminosa? Observa tu habitación. Observa tu cama, el color de las paredes. Sigue observando. Tú eliges. Ahora, toma contacto con tu cuerpo. Ten la sensación de tu cabeza, de tus hombros. Relaja tus brazos, tu pecho.
Siente tus piernas. Siente todo tu cuerpo. Ahora comienza a abrir los ojos lentamente para que te integres a lo que estamos trabajando. Estás aquí. Ahí hay un comentario tuyo ahí por medio que me gustaría que lo pudieras compartir. Hay muchas situaciones en que las personas, yo les contaba que no pueden contar en su casa, no pueden decir lo que les pasa. Entonces, cuando nosotros hacemos algunas actividades que son de tipo como proyectivas, que se trabaja, por ejemplo, con flores de verdad, en que las personas eligen las flores y hacen todo un proceso, y cuando están haciendo eso, proyectan todas sus emociones en la flor. Y es desde ahí uno puede trabajar las emociones del paciente. Entonces, ¿cuál es la idea? De que cuando se hacen este tipo de terapia, se trabaje como elevando la calidad de vida del paciente, porque muchas veces ellos tienen problemas que están trabajando todavía, si es que tienen la posibilidad, y han vivido y nos cuentan que vivieron la vida con maridos, con parejas que les han hecho la vida imposible, un montón de situaciones con jefaturas que los maltratan, sienten como que llegaron a este estado por una vida inadecuada, como que no cortaron cuando deberían haber cortado con situaciones. Entonces, cuando uno va abriendo esas situaciones, las personas van dándose cuenta de que pueden realmente ellas tener calidad de vida mejor. Y una forma es tomando decisiones. La gente no toma decisiones a tiempo. Entonces, cuando uno tiene esa posibilidad de conversar y de acompañar y de que se abra, todo ese sentimiento que tienen guardado les eleva la calidad de vida en una forma increíble. Es impresionante que sí. Llegan así como agachados, arrastrándose. La secretaria nos decía, los pacientes entran así y se van, pero contentos, pasan derechito por mi escritorio, como que hay algo que necesitan soltar y que este tipo de actividades les permite. Entonces yo creo que es muy interesante que las personas asistan a estas terapias cuando se los ofrecen las unidades de medicina integrativa en las clínicas, en los hospitales. Es muy importante vivir esa experiencia porque les eleva mucho la calidad de vida. La calidad de vida ya estando a lo mejor en paliativo, digamos. Pero también van pacientes que no están en paliativo y que pueden elevar su calidad de vida. Y yo me fui a la cirugía y la gente se espantaba y me decía, no digas eso, vas a regresar, todo va a salir bien, mira, pero yo, gracias a que la Divina Madre ha estado en mi vida, las enseñanzas del devenir, el sentir a nuestros protectores de CAF, y me tomé de manos ahora sí que de la mano de la Divina Madre y no la solté a mis protectores. Gracias a eso, yo entré con una seguridad y con una paz y un amor que nunca sentí miedo al morir. Pero yo sabía que había una posibilidad muy grande, además con alergia a la anestesia, a la gilocaína, pues más. Entonces yo sí quiero agradecer que toquen estos temas porque sí, la gente cuando les hablas de la muerte es algo que les impacta, les da miedo y no quieren escuchar, no lo quieren escuchar. Y a la medida que lo aceptamos, en esa medida disfrutamos cada instante y lo gozamos. Eso quería compartirles. Muchas gracias. Gracias. Yo estaba pensando, desde el punto de vista existencial, sí, somos seres para la muerte. Es indiscutible eso, ¿no? ¿No? Porque yo lo que me pregunto muchas veces es quién cuida al que cuida. También es un tema, ¿no? Porque hay mucho desgaste en esto también. Y por el otro lado,
también la aceptación de que una vez que nacemos vamos muriendo, indefectiblemente, ¿no? Entonces, cuando vamos tomando conciencia de la finitud, por así decirlo, de la muerte, quizás se haga, no sé si más fácil, pero tengamos otra visión, ¿no es cierto? Y por otra parte, también escuchando, yo decía, bueno, en el mejor de los casos, tendríamos a esa persona para poder conversar, para poder perdonar, para poder charlar. Pero ¿qué pasa cuando no se puede? Entonces, el perdón es interior, básicamente, porque a veces no tenemos a la persona, por diferentes razones, porque ella no está, por distancia, por lo que fuere. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Mm? Perdonamos internamente. Es que en nuestra sociedad contemporánea hay temas tabú. El sexo es uno, la muerte es otro. Pero si nos hacemos un cuadro imaginativo en donde desde niños entendiéramos que la muerte es parte de la vida y que la manera en que vayamos a morir depende clarísimamente de la manera en que vivimos, si tuviéramos esa noción desde niños, cambiaría todo, ¿sí? Si un niño sabe, parte de mi vida es que tiene un final y cómo va a ser ese final depende de cómo vivo yo. Entonces yo creo que ahí lo que hay es un miedo a la libertad, porque la otra cara de la libertad es la responsabilidad. Entonces no queremos la libertad porque no queremos hacernos cargo de nosotros mismos. Es decir, uno puede proponer hacer su mejor esfuerzo, eh, procurar desenvolver sus anhelos, cortar con lo que no le gusta, bueno, lo que ya veníamos diciendo, desde mi voluntad humana, porque para eso existo y soy un ser único e irrepetible. Pero una vez que yo haga ese avance de cortes y de progresos en lo que mi ser resuena, tendría que haber un siguiente paso y ahí yo entiendo lo que plantea Carlos y es, bueno, Dios mío, hasta aquí llegué yo, hágase en mí según tu voluntad. Y ser uno capaz de aceptar esa respuesta de la vida que puede corresponder a mi expectativa o no, abrazar perfectamente eso que venga y yo siento que eso es lo que es vivir de acuerdo con la voluntad divina. Pero no rendirse desde la entrada, sino proponer todo y entregar y aceptar eso que la vida nos da como la sabiduría de la Divina Madre. Creo que eso nos ayudaría a vivir, a morir bien y a vivir bien. ¿No? Además, lo interesante es cómo reaparece, digamos, en nuestra sociedad occidental, particularmente, digamos, en la asistencia a personas que ya están en una situación de una enfermedad seria, grave, que es la relación entre Eros y Thanatos, ¿no? O sea, el dios de la muerte y el dios del amor o de la vida. Lo uno y lo otro como si fuese separado, pero yo también quisiera como justamente invitarlos a tener esta relación más bien sistémica, ¿no? De que una cosa y la otra existen, son como las dos caras de un mismo proceso, en definitiva, ¿no? A ver, yo me hago esta imagen. A ver, imagínense algo así como que nuestra vida es comenzar a subir un edificio de muchos pisos. Cada año es un piso. Y en ese proceso de vivir dentro de ese edificio, subiendo los pisos, nos vamos llenando de conocimientos, de cultura, de corporeidad, de humanidad. Somos pro vida. Y vamos subiendo hasta que llegamos a la azotea del edificio y nos dicen, bueno, usted tiene que prepararse para algo que de repente no lo ha hecho nunca. Ya llegó a la azotea, así que en cualquier momento lo avientan por ella hacia abajo. Entonces, claro, yo me he preparado toda la vida, me he llenado de mucho, de mí,
estoy repleto de todo lo que es esa cultura, ¿no? Pero resulta que el último movimiento ya es lanzarse al vacío. Entonces me dicen, pero usted ¿está preparado? Entonces yo digo, bueno, ¿cómo que si estoy preparado? Si ¿cómo tendría que haberme preparado? Tendría que haber alquilado un edificio y comenzar a saltar y volver a subir y saltar hasta perderle el miedo al salto. No tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que habría que incluir indefectiblemente en este proceso. Hay que subir esos pisos hacia la azotea, pero tomando y dejando. O sea, lo que uno aprende en un piso lo deja y en el siguiente capta, se llena de algo y lo deja y se despoja de todo eso y sigue al siguiente. Yo creo que al final estamos entendiendo que es el proceso de vivir la renuncia, ¿no? Porque es la fórmula perfecta para esto. Porque a veces la soslayamos, ¿no? No la decimos. Yo creo que deberíamos atrevernos a decir, señores, señoras, estamos hablando de la renuncia para llegar al buen morir. Uno puede llegar a vivir con un sentimiento de amistad con la muerte, ¿no? Entonces yo quería rescatar eso, de no dejar pasar la idea de que hay que seguir creyendo en la renuncia como un modo de vida ideal para estar listos a que a uno lo avienten de la azotea. Victoria. Bueno, yo quiero agradecer de nuevo el haber tenido la oportunidad de participar en esta etapa y quería decirles que ha resultado para mí muy interesante lo que se ha proyectado a partir del tema que planteamos y, y espero que les haya servido para hacer conciencia del camino en que vamos y que tenemos que, para tener un buen morir, tenemos que tener un buen vivir. Y eso no hay que dejarlo de lado. Gracias, estoy muy contenta de estar acá. Había una vez un zorro que vivía en el bosque junto a los demás animales. El zorro había tenido una vida larga y feliz, pero ahora estaba cansado. Muy lentamente caminó a este lugar favorito, a este claro entre los árboles. Miró por última vez su adorado bosque y se tendió sobre la tierra. Cerró sus ojos, respiró profundamente y se quedó dormido para siempre. Comenzó a caer la nieve y que lo cubrió suavemente con una fina capa. Búho, que había visto a Zorro desde la copa de un árbol, se deslizó hacia abajo y aterrizó junto a su amigo. El búho estaba muy triste. Conocía a Zorro desde hace mucho tiempo, pero Búho sabía que le había llegado el momento de partir. Así, uno por uno, los amigos de Zorro llegaron hasta el claro de este bosque. Primero la ardilla y la comadreja, luego la osa, el ciervo y el pájaro, y finalmente el conejo, el ratón y otros más fueron a sentarse junto a él. Todos querían mucho a Zorro, porque había sido amable y cariñoso. Nadie podía imaginar la vida en el bosque sin él. Los animales se sentaron en silencio durante un largo rato. Un búho fue el primero en hablar. Sonrió dulcemente y dijo: me acuerdo cuando Zorro y yo éramos muy jóvenes y cada otoño jugábamos a ver quién podía atrapar más hojas que caían de los árboles. Otros animales recordaron y sonrieron. Los animales así recordaron, muchos de ellos, acompañando a Zorro a ver el sol al atardecer. Era un recuerdo feliz y sus corazones tristes se llenaron de calor. La osa recordó una primavera en que Zorro había cuidado sus ositos. El conejo se alegró de contar la historia de cómo habían jugado a escondidas entre los pastizales.
La ardilla dijo que el invierno anterior Zorro le había ayudado a cavar para encontrar a las avellanas enterradas en la nieve. Uno por uno los animales hablaban y empezó a crecer un pequeño brote de color naranja en el lugar donde se había tendido el zorro. Al principio era un pequeño y delicado, apenas visible brote que fue creciendo y se volvía cada vez más grande, más fuerte y más hermoso con las historias que los animales contaban. Los animales hablaron sobre su amigo durante toda la noche. En la mañana, el pequeño brote ya se había convertido en un arbolito. Los animales lo observaron y supieron que Zorro aún era parte de ellos. Durante los días, semanas y meses siguientes, los animales recordaron muchas otras historias sobre Zorro. Sus corazones tristes empezaron a sentirse más alegres. Mientras más recordaban, más crecía el árbol, cada vez más grande y cada vez más hermoso, hasta que se volvió el más alto del bosque. Era un árbol hecho con la memoria y con el amor de todos y de todos sus amigos. El árbol del zorro era grande y resistente, capaz de cobijar a cada uno de los animales. Siempre estaba lleno de vida. Los pájaros construyeron sus nidos entre las hojas y Búho crió a sus nietos y nietas en las ramas. La ardilla encontró un hogar donde poder acogerse en el tronco, mientras la osa, el ciervo y el conejo dormían bajo su sombra. El árbol les daba fuerza a todos los que habían amado a Zorro. Así, Zorro vivió en sus corazones para siempre. Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos. Tengan todos muy buenas noches y muchas gracias.